Bendito Dios, que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, sea con todos. Bueno, aquí estamos otra vez más con este tema iniciado, al cual pues queremos pues avanzar y darle la finalización. Pues el tema es ¿dónde estaba el Hijo de Dios? Y la base es Juan 1.18. Juan 1.18. Hablábamos anteriormente de que a Dios nadie le había podido, ver jamás, porque la palabra de Dios nos dice que cuando hablamos de Dios hablamos de lo que Él es. Pues Dios es espíritu. Aparte de eso, pues mirábamos también de que un espíritu no se puede ver, no tiene forma corporal. También mirábamos de que cuando hablábamos del Espíritu de Dios hablábamos de su plenitud. Y lo que es su plenitud, pues Dios dijo de que no había hombre que mirara a Dios y seguía viviendo. Entonces hemos visto pues esos factores, ¿verdad? El inicio de lo que es el tema. Y pues luego después dice el unigénito hijo, dice, del Padre, dice, él le ha dado a conocer. Así me parece que dice, vamos a ver. A Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo que está, dice, en el seno del Padre. El unigénito hijo que está, dice, en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahora, yo no sé si usted ha pasado de largo, yo no sé si usted se ha interrogado, yo no sé si usted sabe que por qué la palabra de Dios le llama unigénito, le llama unigénito. La misma palabra nos da la respuesta. Nosotros también somos hijos de Dios. La gente, mucha gente dice que también es hija de Dios. Y es correcto, pero por ejemplo, hablar de Jesús, hablar de los que hemos hecho pacto con Dios según Juan 1.12, y hablar de la humanidad. Si hablamos de la humanidad con Dios o Dios para con la humanidad, Dios es Padre porque los ha creado. Pero nosotros, los que hemos hecho pacto con Dios, excedemos a algo más, porque hemos aceptado su voluntad, y nos venimos a convertir en hijos de Dios. Hemos creído. Entonces, mucha gente dice que cree, pero el creer es verídico, sus hechos son verídicos. Ahora, cuando hablamos de Jesús, ¿qué, digamos, diferencia puede haber entre todo lo que hemos hablado en cuanto a nosotros y las personas que no han hecho pacto con Dios? Por ejemplo, ¿de dónde procedía Jesús, el Hijo? ¿De dónde procedemos nosotros? Nosotros procedemos de la tierra. Eclesiastés así lo dice. Que el hombre vuelva, dice, al polvo donde fue tomado. Pero la palabra de Dios dice que el unigénito Hijo, dice, que está en el seno. Oigan. Entonces, Jesús fue tomado del interior del Padre. Entonces, por eso les decía yo que tuviera a la mano, ¿verdad?, otras versiones de las Escrituras. Por ejemplo, hay una versión que se llama Félix Torres Amat, y usted puede hacer esa comparación. Esa comparación. También me parece que perdón, en la versión del oso, la versión y otras más, no sé si también o la latinoamericana, la versión latinoamericana, latinoamericana, o la del oso,
nos dan una consecuencia más mejor acerca de lo que la palabra de Dios, o sea, nos quiere decir. Sin embargo, hay versiones que nos ocultan el significado correcto. Entonces, en la versión latinoamericana, ahí dice vientre, y en la versión Valera, dice seno. Ahora, si Jesús estaba en el seno del Padre, ¿qué relación tenía Jesús con el Padre? O sea, en los cielos. Si Jesús estaba en el seno del Padre, si el Padre no se puede ver, y si Jesús estaba dentro del Padre, lógico está que también no se podía ver. Entonces, no había una creencia, digamos, de tal índole a que hubiesen más deidades con él, para que se honren. No hay una forma que lo exprese. Se da el caso que la situación de los judíos, el conocimiento de los judíos, Jesús le dijo a la samaritana, o la samaritana le dijo a Jesús, sabemos que la salvación viene de los judíos. Entonces los judíos, ellos manejan el monoteísmo, y las naciones manejan el politeísmo. El monoteísmo es todo aquel ser que cree toda aquella persona que cree en un solo ser, el monoteísmo. Y el politeísmo es aquel que cree en más de un ser para adorarle. Entonces, ahí podemos ver que el Hijo de Dios, a dónde tiene su posesión antes de venir aquí a la tierra. Sin embargo, nos encontramos con muchos textos, se puede decir adversos, como alguien los pudiera, tomar. Pero mi deseo no es, digamos, refutar a alguien, sino compartir la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios. Y para esto quiero que veamos lo que dice Hebreos 1.5. Hebreos 1.5. En el nombre del Señor Jesús, dice así: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Dice, jamás. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Dice, jamás. O sea que la expresión no había existido todavía, la que Dios pronuncia. Mi hijo eres tú. Esa expresión no había existido anteriormente. Si hay ciertos textos como el que estamos ahorita viendo, cuando se escribe, ya Jesús había tenido su efectividad o su tiempo. Pues estamos hablando de una carta, digamos, a los hebreos, ¿verdad? De las últimas cartas. Pero, antes de esto, el cual es la profecía, porque los hebreos citan muchas profecías de lo que son los salmos. Entonces, esta misma parte está en el libro de los Salmos. Y allá en el libro de los Salmos hace esta misma referencia, pero sin alguna énfasis a que el Hijo de Dios ya existía, pues era una profecía. Ahora dice, yo te he engendrado, dice, hoy. Yo te he engendrado. A los ángeles, dice, no le dijo nada, dice, acerca de esas palabras. Dios, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿cuándo fue la concepción? ¿O cuándo fue que Jesús nace? Imagínense, ¿o de quién nace? Entonces, si él, o sea, ya hubiese estado con el Padre, hubiese tenido su relación con el Padre, pero él no tiene relación con el Padre. No se habla
de una creación del Hijo de Dios o una comunión acerca de Jesús y el Padre, o Jesús con el Padre. Sin embargo, yo sé que hay textos que así lo dicen y es lo que vamos a ver. Dice, y tampoco, yo seré, dice, padre, dice, para él. Yo seré para él. Y él será, dice, un hijo, dice, para mí. Y otra vez dice, cuando introduce, dice, al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles, dice, de Dios. Cuando introduce, dice, al primogénito, dice, en el mundo. Y lo que es los primogénitos lo vamos a ver y lo vamos a comparar también con la versión Félix Torres Amat, porque también esto aparece en Colosenses 1.15 o 1.14. La versión Félix Torres Amat y la versión Kadosh israelita, acerca de la expresión de primogénito. Entonces, esta es una profecía. Ahora vean lo que dice el Salmo, capítulo 2. Salmo capítulo 2, verso 7 al 12, dice así en el nombre del Señor Jesús. Yo publicaré, dice el decreto, el Señor me ha dicho, dice, mi hijo, dice, eres tú. Yo publicaré, dice el decreto, dice, mi hijo, eres tú. Cuando hablamos de lo que es los salmos, hablamos de lo que es David. Sabemos de que las profecías que David recibe, muchas eran para Jesús. Entonces dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, dice, mi hijo, dice, eres tú. Yo te he engendrado, dice, hoy. Es la misma parte que leímos allá a los hebreos. Pídeme y te daré, dice, por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija, dice, del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, dice, jueces de la tierra, y servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Honrad, dice, al Hijo. O sea, ¿cuándo se iba a honrar al Hijo? ¿Cuándo se iba a honrar al Hijo? Cuando el Hijo fuese introducido en lo que es a la tierra. Entonces, claro está de que por esa razón a Jesús ellos le quisieron dar muerte. Le quisieron dar muerte porque él se decía llamar el Hijo, dice, de Dios, y la profecía ya lo está anticipando. Dice, servid al Señor con temblor, dice, y alegrados con temblor, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis, dice, en el camino. O sea, ¿en qué camino? Cuando la palabra habla de camino, habla de enseñanza. Cuando la palabra habla de camino, habla de una guía. La enseñanza es guía. La enseñanza es mandamiento. Entonces, allá en Jeremías dice, paraos, dice, en los caminos. Y preguntad, dice, cuál sea el buen camino, dice. Y anden, dice, por él. Pero vosotros dijiste, dice, no, dice, andaremos. Entonces, para que no perezcáis, dice, en el camino. Pero ¿cuándo es esto? Cuando el unigénito, imagínense, el primogénito es introducido. Mientras lo que es la Torá, lo que es la ley de Dios y los que la leen, los ortodoxos, los judíos, no tienen, o sea, esta revelación, no tienen este conocimiento. Ahora, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso 23. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 23, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Dice, todo aquel que niega, dice, al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene, dice, al Padre. Ahora, no puede decir a alguien que se tiene al Padre y se niega al Hijo. Entonces, para el tiempo de Israel, o sea, en el tiempo de la ley, esto sí, así era. Pero Dios ha querido manifestarse
y darse a conocer a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, como volvemos a decir, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene, dice, al Padre. El que confiesa, dice, al Hijo, tiene, dice, también, dice, al Padre. Vea lo que dice en el 5.12 de esta misma carta, 5.12. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. El que tiene, dice, al Hijo, tiene la vida. El que no tiene, dice, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, no podemos decir que tenemos al Padre y dejamos a un lado al Hijo. Es porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no, dice, fuera por mí. Ahora, Mateo 11:27. Vea lo que dice Mateo 11:27. Mateo 11:27. Dice así. En el nombre del Señor Jesús. Oiga bien cómo dice. Dice, todas las cosas me fueron entregadas, dice, por mi Padre. Y nadie conoce, dice, al Hijo, sino al Padre. Sino el Padre. Ni nadie conoce, dice, al Padre, dice, sino el Hijo. Y aquel, dice, a quien el Hijo, dice, se lo quiere, dice, revelar. Oiga, o sea, la revelación del Padre viene por el Hijo. El Hijo. Oiga, entonces dice, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque condiste estas cosas de los grandes, dice, y de los entendidos. Sí, Padre, así te plació. Así te plació. O sea, este conocimiento, los escritores, los revisadores, lo que hacen es abolirlo. Pero que gracias a Dios y bendito sea Él, que dijo Él, no dejaré, dice, huérfano y vendré otra vez a vosotros. El Espíritu, dice, Él os guiará a toda verdad y a toda, dice, justicia. Entonces, Dios nos ha dejado una guía para que no nos confiemos acerca de lo que tenemos en nuestras manos. Porque así como el paladar gusta la buena vianda, así también el oído la sana palabra. Ahora, yo quiero que veamos referencias, digamos, acerca de cuando Jesús, aparentemente las versiones dan su compañerismo, y es Salmo 110.1. Vea lo que dice el Salmo 110.1. Oiga bien. Salmo 110.1. Y lo voy a leer como está en esta versión Reina Valera. Y voy a también leer la concordancia que está en esta versión Reina Valera. Oiga bien. Salmo 110.1. Dice así. 110.1. Vean. Y les invito a que tengan otra versión, ¿verdad? Y hagan la comparación. Y en esta misma versión vayamos a lo que es lo original, se puede decir, o el cumplimiento de o la retomación de estas palabras. Y esas palabras las retoma Jesús. Oigan bien como dice, en esta versión lo voy a leer así para que se pueda entender y ustedes ocupen otra versión, menos la versión Valera de 1960 o la versión del Nuevo Mundo. Pero de ahí, cualquier otra versión, dice así, oigan bien, como lo voy a leer como aquí está escrito. Y lo voy a leer también como está escrito allá en el Nuevo Testamento. Y ustedes van a ver la diferencia y a qué versión ustedes se pueden
a pegar. Dice así. Dice así. El Señor dijo a mí, Señor. El Señor dijo, dice, el Señor dijo, perdón, lo voy a leer como está escrito. Estoy bien acostumbrado a omitir la palabra de Jehová, porque en realidad así no está escrito. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, dice, de tus pies. En esta versión dice que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jehová? La otra es, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Oiga, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es Jehová? ¿Y quién es el Señor? Cuando dijimos allá los hebreos y vimos el Salmo, el 2:5, hablamos de que las profecías que eran para con Jesús eran referidas también, o las profecías que eran para David eran referidas para Jesús. Entonces, veamos lo que dice Marcos. Lo que dice Marcos 12:35. Marcos 12:35. Dice en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí el tema de quién es el Hijo, el Cristo. Ahora, lo voy a leer también como está normalmente aquí. Dice así. Enseñando Jesús, dice, en el templo decía. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo, dice, el Cristo es hijo de David? Entonces, esto era conforme la genealogía, conforme la forma humana, conforme el parentesco, conforme el parentesco. Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Oiga, ahí ya no es conforme el parentesco, eso Jesús lo dice. Jesús les hace ver lo que ellos dicen según el parentesco, pero Jesús se va más allá. Se va al Salmo y dice, pues el mismo David dijo, y no lo hacía David de sí mismo o por su razonamiento humano, sino que lleno del Espíritu Santo. Oiga, dijo el Señor, o sea, así, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Oigan bien, David mismo dice, le llama Señor. ¿Cómo pues? Dice, es su hijo. Y la gran multitud del pueblo, dice, le oía, dice, de buena gana. O sea, David a Jesús, al hijo, le llama Señor. Le llama Señor. Porque dijo el Señor, dice, a mí, porque David era Señor. David era Señor. Entonces, la expresión del Salmo 110:1 debería de decir, como aquí está en Marcos 12:35. Dijo el Señor a mí Señor, y no dijo Jehová a mi Señor. Ahora, cuando aparece la palabra Jehová, da énfasis a pensar y a salirnos del monoteísmo y meternos al politeísmo. Pero en realidad aquí no está hablando de dos seres divinos, sino que de un solo ser divino y el rey David. Si gusta, veamos Hechos capítulo 2 y verso 25.
Y usted se va a dar cuenta que es con el rey David exactamente con el que está hablando. Hechos capítulo 2 y verso 25 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús. Así, 2.25 en adelante. Hasta el 35. Es bien largo. Decíamos Hechos 2, 25 al 35, 10 versículos. Dice, vamos a ver, pues David dice, oiga, de él. Pues David dice de él. Veía al Señor siempre, dice, delante de mí. David dice, ¿de quién? De Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. ¿Y a dónde estaba David cuando David decía, veía yo al Señor siempre delante de mí? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estaba en la tierra. Entonces, es algo que vamos a ver en otro tema, acerca de la palabra diestra. La palabra diestra. La palabra diestra. Entonces, David tenía a Jesús cerca de él, frente de él, al lado de él, para ayudarle. Entonces dice así, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará, dice, en esperanza. Este es el rey David. Porque no dejará, dice, mi alma, dice, en el Hades. En el Hades, está profetizando. Ni permitirás que tu santo vea, dice, corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y esto lo está narrando el apóstol Pedro, lo que David escribe. Y él da a entender acerca de quién está hablando David. Y el apóstol Pedro también explica la profecía. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta nosotros, hasta el día de hoy. Oigan qué precioso. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, dice, en cuanto, dice, a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara, dice, en su trono. Viéndolo, dice, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio, dice, corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, o sea, el poder de Dios, exaltado, dice, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oiga bien, David no subió, dice, a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. David dice, no subió a los cielos, pero David dijo de él, oiga, su sepulcro aún está, aún con nosotros, dice, aún con nosotros, hasta que ponga a tus enemigos, dice, por estrado de tus pies. Sepa pues, dice, hasta ahí nomás. Ahí está. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 5, verso 3, dice así. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar templo, dice, al Señor su Dios por las guerras que le rodeaban, dice, hasta que el Señor puso a sus enemigos, dice, por estrado, dice, estrado de sus pies. Ahora, la pregunta, ¿por qué Jesús no habla conforme en el Salmo 110 en esta versión aparece? ¿Por qué? Porque en realidad la lectura es y los hechos son como Jesús dice. Y en el libro de los Hechos, lo que acabamos de ver, y Primera de Reyes, lo que acabamos de ver, da testimonio acerca de quién se está hablando. Es de Jesús y el rey David, eso Jesús lo dijo. Ahora, pero, ¿por qué traigo a memoria esto? Porque la expresión Jehová hace notar que hay una divinidad. ¿Y esa divinidad cuál es? Alguien puede decir el Padre y otro puede decir el Hijo. Pero en realidad Jesús no dice eso. Ahora, cuando la Escritura dice, yo te he engendrado hoy, la pregunta es, ¿dónde estaba la concepción? ¿A dónde Jesús fue engendrado? Ahora,
Hebreos 7, Hebreos 7 y verso 3. Eso es lo que dice acerca de Jesús. 7:3. Oiga bien. 7:3. En el nombre del Señor Jesús dice así. Dice, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Oiga. Nada se sabe de su madre, ni de su padre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio, ni del fin de su vida. Y así semejanza del Hijo, dice, de Dios. Oiga, Melquisedec dice que fue semejanza, dice, al Hijo de Dios. Pero de él no se sabe de su madre, ni tampoco de su padre. Es porque lo que les dije, de que antes no se hablaba en lo que es en la ley, en la Torá, acerca del Hijo con el Padre. No se hablaba, no hay referencia alguna. No hay referencia alguna. Entonces, ahora, lo que dice en Génesis capítulo 1 y verso 26. Génesis capítulo 1 verso 26 dice así. Y Dios dijo, hagamos. Ahora, cuando Dios dice, hagamos, claro está que ahí hay un plural. Pero ¿quién puede decir más que había uno con él? Porque dice que es un plural. ¿Quién puede decir que habían dos con él? Porque se dice que hay un plural. ¿Quién puede decir que habían tres con él? Porque se dice que es un plural. ¿Quién puede decir que habían cuatro? Entonces, hay una forma de plural allí que nos da una definición de cuántos habían con él. Mas, sin embargo, la palabra de Dios sí da una definición. Una definición. Ahora, el verso 27 del capítulo 1 de Génesis dice, y Dios creó al hombre. Ahora, lo que yo les decía referente a las versiones, porque el verso 27 no hace compañía con el verso 26. Porque el contexto, o sea, no tiene relación con el antetexto. Si el contexto dice, y Dios creó al hombre sobre la tierra. Ahora, uno de los problemas es de que la escritura a nosotros nos ha llegado por pura misericordia. Imagínense que nosotros no tenemos una traducción de la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos son transliteraciones. Y en las transliteraciones hubieron muchos manoseos en las versiones que ahora tenemos. E incluso les voy a decir algo. En la versión Reina Valera, si usted lee todos los párrafos o las introducciones de cada versión, todos tienen un contenido. Pero a mí me llama mucho la atención lo que dice una versión ilustrada de Reina Valera. Y así, Reina tenía 20 años cuando puso manos a la obra. Publicó por primera vez el Nuevo Testamento a los 50, haciendo, como él mismo dice, muy pocas alteraciones. Suprimió primeramente las notas marginales y abrevió, los encabezamientos. Ahora, como les vuelvo a decir, nosotros por misericordia de Dios vamos entendiendo la palabra de Dios para salvarnos. Sin embargo, Dios nos manda que escudriñemos la palabra de Dios porque en ella, parece que tenéis la vida eterna. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la palabra, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, en una versión alemana dice, y los poderosos, crearon al hombre. Pero en la versión más antigua dice, y Elohim, creó al hombre. Así. Ahora, ¿qué es Elohim? ¿Qué es Elohim? Elohim es una pluralidad de Dios. Una pluralidad de Dios. Oiga, se llama un plural majestético o un plural de majestad, que denota que hay más en él, no hay más con él. No hay más con él. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, la palabra Elohim
se dejó de pronunciar y se dejó de escribir en los secretos más antiguos. ¿Por qué? Porque denotaba deidades. Los judíos ortodoxos no mencionan la palabra Elohim y hay quienes, algunos no mencionan la palabra Dios. Algunos que se dicen llamar mesiánicos, porque es un plural. Pero el apóstol Pablo dijo, mas nosotros sabemos de que aunque haya muchos dioses, para nosotros hay solamente uno. Solamente hay uno. Entonces, en ese plural, la palabra o el texto de Génesis 1:26, ahí no daba alusión a que alguien piense quién estaba con Jesús. ¿Quién estaba con Jesús? Entonces, son una de las partes de lo que es el Antiguo Testamento que hacen alusión aparentemente de que ya existía el Hijo de Dios, Pero en realidad no es así. Si así hubiese sido, yo les invito a que veamos primera de Isaías, capítulo 6 y verso 1 en adelante. Oigan bien, Isaías. En el año que murió, dice el rey Usías, vi yo, dice, al Señor. Oiga, en el año que murió el rey Usías, vi, dice, yo al Señor, sentado sobre un trono, dice, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, dice, serafines. Cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno decía, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Isaías no ve a nadie más, sino que ve a el Señor. Y ve quienes estaban con él, y dice que por encima de él lo que había era serafines. Ahora, mira lo que dice Segunda de Reyes, bendito Dios, 22:19, y si no es la segunda, es la primera. 22:19, dice en el nombre del Señor Jesús. Pues la primera de Reyes, 22:19. Primera de Reyes, 22:19. 22:19. Dice así. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo su ejército de los cielos estaba junto a él. Oigan bien, junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿quiénes eran el ejército de los cielos? ¿Quiénes eran los ejércitos de los cielos? Eran los ángeles. Dice que Micaías o Usías dice que ve al Señor y dice quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda. Quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda. Entonces, la palabra dice a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Dice que lo que antes fue, dice, es sombra, dice, de lo que ahora es. Ahora, el caso de Esteban, que es un tema muy precioso, pero vean lo que dice. Dice que Esteban, puesto los ojos al cielo, vio, dice, la gloria de Dios. Él no ve a Dios, sino que ve la gloria de Dios. Ve la gloria de Dios. Y anteriormente les dije, menos en la versión de Reina Valera, en Juan 12:41, Isaías dice cuál es la gloria que él ve y de quién era esa gloria. ¿De quién era esa gloria? Entonces dice, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gloria, hablamos, de un esplendor. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, no tiene una forma corporal, pero quien ocupaba ese lugar era el Hijo de Dios, pero no estaba a la par, sino que estaba con esa gloria. Y a Jesús, dice, sentado, dice, a la diestra de Dios, dice. Y dice que él dijo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta sus pecados. Él no dijo una pluralidad, porque él sabía a quién veía. Ahora bien,
¿Por qué en Génesis 1:26 dice, y Elohim creó al hombre? ¿Quién escribió Génesis? O sea, ¿quiénes lo escribieron? ¿A quienes Dios se le reveló? De esta forma, a los semitas, los descendientes de Sem, conocieron a Dios en su plenitud. Ahora, la divinidad y la plenitud de Dios está formada por 7 espíritus. Oigan bien. Y esto lo dice Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11 y verso 2. En el nombre del Señor Jesús. Dice así. Dice, y reposará sobre él, dice, el espíritu, dice, del Señor, la plenitud de Dios. 1. El espíritu de sabiduría. 2. El espíritu de inteligencia. 3. El espíritu de consejo. 4. El espíritu de poder. 5. El espíritu de conocimiento. 6. Y de temor del Señor. 7. Entonces, a eso se le llama Elohim. Eso es un plural majestético. Esa es la divinidad de Dios. La divinidad de Dios. Entonces, todos los plurales que aparecen, por ejemplo, bajemos y confundamos, todo eso en ese tiempo se escribió Elohim. Ahora, hasta aquí voy a llegar con Génesis, con Isaías 11, y luego vamos a ver y nos vamos a meter más a profundo, viendo cómo Dios hacía el hombre, viendo cómo era la participación de Jesús, viendo cómo Jesús manda a su Hijo, a dónde estaba antes de mandarlo. Vemos qué es lo que dice el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios cuando está aquí en la tierra, acerca de la gloria que tenía con el Padre allá en el cielo. Que la paz del Señor Jesús sea con todos.